Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro viernes mensual de oración y ayuno de este 25 de febrero de 2022. Vamos a poner este momento en las manos del Señor para que nos guíe en este devocional. Gracias, Padre, por este momento, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, y poder llevar nuestras necesidades a sus manos, Padre, para encontrar la respuesta que solo usted puede dar, Señor. Usted en su soberanía bendita, Padre, siempre nos da respuesta, Padre. Y sabemos que todas nuestras peticiones, Padre, serán escuchadas y respondidas, Padre. En el nombre de Señor Jesucristo, ponemos este devocional y los que siguen el resto del día en sus preciosas manos, Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y ahora vamos a presentar el himno de nuestro himnario, Celebremos su gloria. A continuación entonaremos el himno número 235, a Cristo coronado. La palabra del Señor nos dice: adoran al que vive por los siglos de los siglos, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, 10. Entonemos al Señor con gozo. Y ahora los dejamos con la palabra del devocional en voz del hermano Dani Raudales, con el tema Predicando y discipulando en todo tiempo. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos siguen por medio de las redes sociales. Agradecemos a Dios que nos permite continuar cada último viernes de mes con nuestro día de oración y ayuno que nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia tiene. Hoy, por la gracia de Dios, estaremos compartiendo una breve meditación de la palabra. Pero antes, quiero invitarle a que juntos dediquemos este tiempo en oración al Señor, en una actitud reverente. Oremos. Amado Dios, gracias porque nos permites estar delante de tu presencia, porque nos permites también un viernes más de ayuno de oración en nuestra congregación. Permítanos en esta hora aprender de tu palabra y que todo oyente reciba para la edificación y crecimiento de su fe. Te damos gloria solamente a ti, porque tú eres digno de alabanza y adoración. Todo esto lo pedimos
en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nuestro tema en este día: predicando y discipulando en todo tiempo. Muchos de nosotros, amados hermanos, podemos caer en la tentación de pensar que el Evangelio solamente es para aquellos que no conocen a Jesucristo. Esa es una verdad, pero no debemos olvidar que el Evangelio seguirá siendo parte de nuestra vida también. Es por medio del Evangelio que podemos obedecer, vivir y caminar en santidad delante de nuestro Dios. En otras palabras, es solo el Evangelio de Cristo que nos hace vivir y depender plenamente de su gracia y de su salvación, que es un don. Veamos el pasaje de Romanos, capítulo 3, del versículo 21 al 26. Lo que Pablo le va a escribir aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es el pago del precio de nuestros pecados, pero que por medio de la muerte expiatoria de Cristo hemos sido librados de ellos. Leamos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En primer lugar, vemos en estos versículos que se menciona que somos justificados por la fe. Hablemos un poco del contexto del pasaje. Primero, en Romanos 1:18, Pablo comienza mencionando la culpabilidad del hombre pecador en su estado delante de Dios. No es algo ejemplar, sino que hay una acusación por el mal caminar de no obedecer a Dios. Y esto comenzó desde el huerto del Edén, la desobediencia del hombre de no seguir los mandamientos de Dios. Nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo hace un recorrido por la naturaleza del ser humano, demostrando que todos somos pecadores, comenzando por los gentiles judíos y para concluir con todos, porque somos culpables delante de Dios. Menciona también que la ira de Dios, que es un atributo, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Muchos piensan que Dios solo es amor, pero Él demuestra también aquí su ira, uno de sus atributos que no puede estar separado de esa ira contra el pecado. Tanto los humanos como Dios expresamos ira, pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del ser humano. La ira de Dios es santa, justa, piadosa, misericordiosa y siempre tiene un propósito. La del hombre es vengativa, mala, lleva el propósito de destruir a los demás y rara vez es justificada. Veamos algunos versículos que nos hablan acerca de la ira de Dios, que es santa. El salmista David, en el Salmo capítulo 7, versículo 11 nos dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. También en Hebreos nos dice, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer
en manos del Dios vivo. Entonces vemos que la ira de Dios es su amor en reacción al pecado del hombre para rescatarle. En Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron, nos indica que ninguno en este mundo se podrá escapar, y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa separados por ese pecado que fue heredado desde el huerto del Edén. Es decir, que todos estamos bajo pecado. Lo que Pablo está tratando de hacer es destruir todo indicio de autojusticia o suficiencia que los seres humanos tenemos en nuestro propio conocimiento humano. No podremos alcanzar la salvación porque lo que quiere es presentarnos el Evangelio de Cristo. Si no fuera así, no podríamos entender ni seríamos capaces de reconocer que es por gracia que hemos sido salvos y rescatados de esa ira de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Para esto detengámonos por un momento en Romanos 3:20, ya que para poder comprender la buena noticia que Pablo nos quiere dar en los versículos anteriores que leímos, del 21 al 26, debemos hacer una pequeña evaluación de lo que ha venido hablando anteriormente. Leamos Romanos 3:20. Porque por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es decir, que ninguno se ha declarado justo en el tribunal de Dios, por muy buena que sean sus obras en esta vida, ni tendrá esa vida eterna que solamente Cristo la puede dar. No la da ninguna religión, creencia humana, ninguna filosofía en este mundo puede darnos salvación. Esto es exclusivo y solamente proviene de Dios, por medio de Cristo nuestro Redentor. Amado hermano, esto viene a levantar cualquier argumento humano de pensar que somos tan buenos como otros, o que solo por ser buenos Dios perdonará todos nuestros pecados cometidos delante de Él. Por eso es importante que sepamos que la función de la ley es ayudarnos a ver nuestro pecado, tanto aquellos pecados expuestos y bulliciosos de manera pública como esos que se cometen en lo secreto, porque nadie puede decir que no ha pecado. Esto sería un error de nuestra parte. Veamos entonces lo que nos dice la primera carta a Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. También Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es que nadie en esta tierra es un producto terminado, ni los propios creyentes, porque si fuera así, no tuviéramos necesidad del Señor. Por eso seguimos perseverando en la fe, amando a nuestro Dios, obedeciendo su palabra, congregándonos, discipulándonos para ser semejantes a Él. Luego de que Pablo expone el pecado en el hombre, destruyendo todo argumento humano que solo lo lleva a la perdición, viene esa buena noticia en el versículo 21, siempre del capítulo 3. Pero ahora
aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Muchos teólogos en sus escritos han dicho que estos versículos son un gran dilema, porque en nuestra mente finita nos preguntamos, si Pablo ha demostrado que todos somos culpables y que Dios es el único juez justo, y sabiendo que la función de un juez es condenar, ¿por qué nos declara no culpables? Esta es la hermosa noticia que Pablo nos trae aquí. La única manera en la que Dios podía salvarnos y aceptarnos en su presencia es que Él mismo traerá esa justicia que demanda, para que podamos estar en la misma presencia de nuestro Señor y que seamos declarados justos. Solo así podíamos alcanzarlo por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz, porque estábamos depravados en nuestros delitos y pecados. Nada de lo que hiciéramos en esta vida ganaría el favor de Dios. Por eso el versículo 21 nos dice que Dios mismo ha hecho un despliegue de su justicia en el Evangelio, la cual es ofrecida por parte de la ley. Es decir, que si en el Antiguo Testamento la ley exigía rituales, hoy en Cristo ya no, porque la justicia de Dios que ha sido manifestada lo contiene todo, porque Cristo lo es todo. En otras palabras, no tiene que ver con lo que hagamos o dejemos de hacer en esta vida. Esto nos lleva entonces al versículo 22, y vemos cómo Pablo nos dice la manera de obtener esa justicia, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Es ahí donde se aplica la justicia de Dios para todos aquellos que creen. Ahora bien, aquí hay algo que no debemos de obviar, y es que al hablar de que la fe es mediante Jesucristo el Mesías, Pablo lo que nos quiere decir es que la fe descansa exclusivamente en Cristo. Él es el objeto de nuestra fe. Dios ha puesto a Jesús como el único medio para salvación. No hay otro. Por tanto, nadie puede tener su fe en Dios sin antes no la tiene en Jesucristo. Dios solo acepta una justicia que sea igual a la de Él. Así que, para que podamos ser aceptados, esa justicia se encuentra solo en el Dios encarnado, es decir, en Jesucristo. En el bautismo de Jesús vemos la expresión del Padre. Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay que entender que la complacencia de Dios solo está en su Hijo Jesucristo, en nadie más. Pero pensamos que Dios nos necesita, siendo al contrario, nosotros necesitamos de Él y de su Hijo Jesucristo. Cuando nos congregamos, cuando le servimos dentro de nuestra iglesia local, cuando nos discipulamos, demostramos una necesidad para nuestras almas sedientas de aprender más de nuestro Salvador y Redentor. Cuando pensamos que podemos o debemos hacer algo para ser salvos, olvidamos que es Dios mismo quien nos ofreció el Evangelio de salvación. Eso nos une a Dios por medio de Cristo y su fe. Debemos aceptar delante de Dios hoy ese Evangelio, el cual trae vida a nuestras almas. Antes éramos hijos de ira, pero ahora Dios nos ha hecho sus hijos, porque hemos creído en Cristo, su único Hijo y el Redentor. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para ir cerrando este momento, en segundo lugar, predicando el Evangelio a otros en todo tiempo. El mensaje es contundente. Primero demuestra al hombre pecador y su condición y la necesidad de un Salvador. En los comienzos de su ministerio, Jesús demostró en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, del versículo 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje que Jesús predicó hace más de 2000 años debe de ser el mensaje que no se debe de olvidar en los púlpitos de hoy en día. A diferencia de muchos predicadores que enseñan autoestima personal, elevando el ego del hombre y tomando el puesto que le corresponde a la palabra de Dios. Muchos haciendo espectáculo, disfrazándose de personajes para tratar de atraer a la gente a Dios. No se necesita esto, sino el mensaje sencillo y claro de arrepentimiento que Jesús nos ha dejado y nos ha demostrado en esa escritura por miles de años. Hay que recordar que somos pecadores y que estamos delante de un Dios santo, que todo aquel que no ha creído sigue separado, por lo tanto necesita de Dios y de su justicia por medio de Cristo. Aquellos que están alejados de la gloria de Dios, debemos evangelizarnos, discipularnos, enseñarles las Escrituras. Por eso, amados hermanos y amigos, debemos vivir recordando nuestros pecados, pero para ser limpios cada día. Ese es el propósito de la ley. Pero Cristo vino también para que esos pecados ya no sigan en nosotros. Depender de la gracia de Dios en todo tiempo, que es suficiente y que no debemos de buscar otros métodos o fórmulas o sacrificios para obtenerla, porque ya alguien lo hizo por nosotros. Dio todo y se le dio toda autoridad en el cielo como en la tierra. Hermanos, no tomemos a la ligera lo que Jesús hizo en la cruz. Cada vez que queramos dañar, ofender, golpear o hacer mal a otros, veamos la cruz. Recordemos que Jesús allí pagó todas nuestras deudas, recibió toda la ira del Padre e hizo expiación por su pueblo. Él llevó ese castigo que nosotros merecíamos. Jesús llevó toda esa maldición sobre sí mismo. Se hizo maldición por nosotros y por aquellos que hoy en día todavía no lo tienen en sus corazones. Solo Él los puede redimir. Antes, cuando no mirábamos hacia la cruz, éramos arrogantes, orgullosos, soberbios, altivos. Viendo de menos a los demás, ofendíamos. Pero cuando venimos a Cristo y su misericordia nos ha alcanzado, al igual tenemos que demostrar esa gracia a otros, llevarlos a la cruz. Hermanos, dejemos de buscar la satisfacción nuestra de nuestros pecados en otras cosas. Ya fuimos aceptados por Dios. Hemos sido absueltos de toda culpa. Si vimos la cruz, nos sentiremos amados por Él, porque Él nos amó primero. Ahora acompáñeme a orar. Amado Dios, te agradecemos por este momento de devocional que nos has permitido. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en el servicio de tu iglesia, para que tu nombre siempre sea glorificado.
Gracias por tu amor infinito, por ese don de salvación que nos has dado. Aquellos que todavía no te conocen, que en tu infinita soberanía puedan conocerte, puedan atender al llamado tuyo y puedan reconocerte como su único y suficiente Salvador. Gracias te damos por nuestra iglesia local, por los ministerios, por los hermanos que sirven, fortalécenos, por las familias, por todo aquello, Señor, que estamos haciendo para tu honra y tu gloria. Depositamos todo esto en los méritos de Cristo. Amén. Hasta pronto, hermanos. Dios les bendiga. Por la cadena de oración del mes y de la semana. Iniciamos en posición de reverencia. Señor, le pedimos por Arturo Paz. Él tiene una obstrucción en la aorta del corazón. Dios permita su operación y posterior sanidad, Padre. Él está en sus manos. Los doctores y todos los que intervienen en esta operación están en sus manos. Usted los dirigirá y sabemos, Padre, de ya que usted está al control de esta situación, Padre. Padre, también pedimos por Luis Moncada, está interno en el Instituto Hondureño de Seguridad Social por hemoglobina en 5, Padre. Le pedimos, Padre, que usted igual se manifieste, Padre, en la vida del hermano, Padre, y que pueda, Padre, tener, Padre, esa sanidad y que su hemoglobina llegue a los parámetros normales, Padre, y que pueda volver a su vida, Padre, y dar y glorificar su nombre a través de su sanidad, Padre. Padre, también por Fidel Barahona, que tuvo un accidente, y que Dios ponga su mano sanadora y restaure su salud, Padre, que también él sea un testigo a través de su sanidad, Padre, a otras personas, Padre, que usted se glorifique en la vida de estas personas, Padre, para que ellos puedan testificar su santo nombre y el poder, Padre, que usted tiene para sanar y que siempre, en todo momento, tiene el control de todo, y que nada pasa si no está dentro de su voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar también por la oración que tenemos para la semana y para el mes. Tema de oración, la familia. Vamos a orar por cada una de las familias acá representadas. Señor, le pedimos, Padre, que usted traiga cada día más familias, Padre, y que estas familias que ya estamos sirviéndole, Padre, podamos traer otras familias, Señor, y que miremos la importancia de que la familia, Padre, le honre y le glorifique a usted, Padre. Que seamos, Padre, nosotros un instrumento utilizado, Padre, para que las familias que no le conocen, Padre, le puedan conocer, Padre. Bendito sea su santa palabra, Dios, porque nos enseña, Padre, la importancia de la familia y que nos ayude, Padre, a multiplicar sus bendiciones a través de su santa palabra, Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos por todas las familias de nuestra iglesia, Padre, y las que vienen pronto a congregarse con nosotros, Dios. Padre, que los conflictos y diferencias familiares se resuelvan mediante acuerdo, tolerancia y el perdón, Padre, y que usted sea el centro, Padre, de cada familia, que todo gire alrededor de hacer su voluntad y en obediencia a su palabra, Padre, que todo lo que sea contrario a su palabra, Padre, en cada familia sea desechado, Padre. Que el Espíritu Santo nos guíe a ser tolerantes, a perdonar los agravios y ser, Padre,
sobre todo obedientes y amarnos como usted nos enseñó, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios. Amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Señor, gracias, Padre, porque usted nos bendice cada día. Son infinitas las bendiciones que recibimos de usted, Padre. Reciba nuestras ofrendas, Padre, que es poco comparado con lo mucho que usted nos da, Padre. Nunca podremos pagar todo lo que usted ha hecho por nosotros con solo darnos su vida por nuestros pecados, Padre. Multiplique las ofrendas, provéale trabajo a los que no lo tienen, Padre. Bendícenos a los que sí tenemos, Padre, y que podamos nosotros dar a otras personas también, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendice esta ofrenda, bendice al dador alegre, Padre, y que sea como un olor fragante que llegue a sus manos, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Les invitamos opcional que es de las 12 del mediodía. Estemos pendientes de la hora para poder estar atentos y escuchando cada petición y orando, acompañando a orar a cada hermano. Dios les, les guarde y les bendiga. En el nombre de Jesucristo estamos despedidos de este segundo devocional.